Bien, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a analizar em, otros componentes de la unidad 3. Em, si bien estos componentes pueden ser presentados de una manera autónoma, en realidad lo mejor es articularlos con los ya anunciados, ya presentados en la clase anterior. ¿Por qué dividirlos? Tiene que ver en realidad con una cuestión metodológica y por una cuestión también de poder ir progresivamente exponiendo la complejidad o en todo caso los distintos matices, eh, los grises que va teniendo el objeto. Y una manera, al menos que nosotros pensamos, es la de ir planteando estos componentes de manera progresiva. Em, Simplemente para ubicarnos, como hacemos siempre, las clases anterior habíamos centrado en los contenidos que están en este primer renglón, vamos a llamarlo así, y ahora vamos a trabajar con los que están en este segundo, pero con esta salvedad que mencioné, es decir, seguramente se va a ir notando algún tipo de relación entre los nuevos elementos que vamos a presentar y los ya anunciados. A raíz de esto, la clase de hoy no busqué un nombre específico para el teórico, sino que lo tomé tal cual está en el programa. Y esto, bueno, de alguna manera expone que las denominaciones de los teóricos, así como en ocasiones he encontrado una denominación un nombre, un título para la clase, que atraviesa distintas problemáticas, distintos temas. En este caso he optado por una denominación exactamente igual a uno de los contenidos de la unidad. Em, Rápidamente, si bien esta es una imagen que creo haber presentado en la clase anterior, el orden conservador puede ser expuesto así como si fuera un arco temporal entre 1880, con el inicio de la primera presidencia de Roca, y cerrarlo aquí en 1916, con el fin de la presidencia de Victorino de la Plaza y el traspaso de poder a Irigoyen, que había ganado las elecciones en ese año. No quiere decir que esta continuidad de presidencias enmarcadas en lo que podemos llamar el orden conservador, a partir de la conceptualización de Botana, no significa que esto, más allá de los nombres diferentes, no significa que esto haya sido un régimen político de, vamos a darle un nombre, digamos, de pasividad en cuanto a las rutinas y en cuanto al ejercicio del poder. Hemos visto ya algunos componentes de este régimen conservador. Particularmente me interesa retomar brevemente algunos de los ya mencionados porque nos vienen bien para articularlos con los próximos. En esta discusión respecto entre historiadores, ¿no? Paulo Alonso por un lado, Eduardo Míguez por el otro, en relación de, bueno, si tuviéramos que pensar la dinámica política, el orden conservador, como una dinámica política del mundo notabiliar, esto es, en términos más weberianos, sería una política tradicional y de partidos políticos tradicionales dentro de una sociedad tradicional. Sabemos que estos tipos ideales y estas categorías son orientadoras y no necesariamente tal cual pueden ser formuladas desde una conceptualización, no necesariamente esto se ve reflejado o no necesariamente el trabajo como un objeto de investigación, trabajo de campo, no necesariamente lo que allí se indaga confirma o ratifica o encaja exactamente en los elementos conceptuales. ¿Qué tiene que ver con
en lo que estamos planteando en esta imagen, si la política notabiliar está integrada por partidos. Entiendo partido como una institución de poder, una institución que tiene como objetivo central articular el mundo de las instituciones gubernamentales con el mundo, el universo amplio de aquellos que tienen derechos políticos y que a través del partido político, mediante las elecciones, el partido es la mediación necesaria para combate por el poder mediante acceder a los cargos gubernamentales que estén en disputa. La cuestión pasa, bueno, ¿qué tipo de institución partidaria o qué tipo de institución política barra partidaria puede reconocerse en un caso en donde lo que se está diciendo es que hasta dónde el nombre partido es exactamente apropiado para hacer referencia a esas instituciones? Para Paula Alonso, una de las historiadoras que analiza este periodo, claramente hay un sistema de partidos en donde conviven distintos, vamos a llamar así, distintas situaciones, distintos objetos políticos. Los clubes personalistas, ¿no es cierto?, que son inorgánicos y transitorios, así como que se constituyen al calor de las elecciones, está eso, y está a su vez, ¿no es cierto?, están los notables con sus clientelas, es decir, con todo su sistema de caudillos, en donde, bueno, el vínculo entre esas instituciones inorgánicas y coyunturales, más ese lazo que los notables tienen con su red caudillística y clientelar, en ese mundo de articulaciones, ¿no? Es ahí donde alianzas mediante, pactos mediantes, coyunturales, es ahí donde está el terreno de lo que podemos llamar un partido político, que es una institución efímera a los efectos de una instancia electoral y que articula a un notable con su red amplia de caudillos y clientelas. Algo así como que el notable y su caudillo de clientela más allá de las elecciones perviven y el partido, superada la elección, de alguna manera desaparece. O por lo menos pasa a un plano tan lejano que casi se invisibiliza. Desde la perspectiva de Eduardo Míguez, otro historiador que analiza o que reflexiona sobre este mismo objeto, para Míguez, más que un sistema de partido, lo que hay es un sistema personalista. Es decir, en los dos elementos que piensa Paula Alonso, en donde los coloca en una especie de interacción, Míguez considera que en realidad hay uno, ¿no?, que es esas alianzas entre notables, ¿no es cierto?, que se potencian en términos de articulaciones, en términos de acuerdos, en términos de pactos electorales incluso, e incluso en la conformación de ciertas coaliciones, al calor precisamente de la coyuntura electoral y como resultado fundamentalmente de acuerdos privados, lo que llama él casi palaciegos, entendiendo como el palacio aquel espacio privado de negociación y de acuerdo que articula a los notables. Entonces, más que los partidos y más que la institución, lo que es relevante en este mundo político son los dirigentes. Es decir, más que la institución partidaria es el notable, la clave, ¿no? Entonces, esto de alguna manera explica por qué el notable va y viene construyendo, destruyendo, reconfigurando, configurando distintas instituciones partidarias en distintas coyunturas políticas en el marco del orden conservador. Entonces, esto de alguna manera nos coloca a nosotros en ver la dinámica del mundo notabiliar, que es una dinámica sumamente atravesada por innovaciones, cambios, reconfiguraciones y modificaciones al calor de ¿qué? Al calor del ritmo institucional, porque
esto del ritmo institucional lo marco desde la perspectiva siguiente. La duración de los cargos, es decir, sea para renovar un tercio de los senadores, para renovar una mitad de diputados, o para renovar o para disputar un ejecutivo nacional o provincial, bueno, estos ritmos institucionales son los que van marcando la dinámica en este terreno más laxo de los acuerdos, van marcando la dinámica de este mundo notabiliar, ¿no? Entonces, si yo tuviera que traducir eso, es que estoy diciendo, voy a correr un poquito acá, esto que estoy traduciendo, esta imagen la mostré la clase anterior, acá se observa con claridad cómo ese mundo, si yo tuviera que arrancar acá desde el inicio del período, ¿no es cierto? Desde incluso antes, un poco antes de 1880, y llego hasta 1916, lo que veo es un mundo integrado por distintas instituciones políticas, instituciones partidarias, en la dinámica de esto que estoy diciendo, con un partido bastante efímero, un partido coyuntural, vinculando esta expresión con el momento electoral, es decir, los 3, 4 meses previo a la elección y después la prácticamente volatilidad del partido, ¿no? Entonces, esto de alguna manera está expuesto como, así como organigrama de la vida política, está expuesto en la propia obra de Botana al final, donde él expone las facciones, organizaciones partidarias de ese periodo. Entonces, he ahí, a ver si me voy a correr un poquito más para que se vea mejor. He ahí donde yo traigo a colación un artículo que escribió Darío Macor hace varios años. En realidad es un artículo publicado en la revista Estudios Sociales, donde en realidad él trabaja los años 30 del siglo XX. Sin embargo, las primeras 2, 3 páginas hace un recorrido y una reflexión sobre el mundo notabiliar, para del mundo notabiliar, o a partir del mundo notabilidad, mejor dicho, reflexionar sobre algunos rasgos de ese mundo notabilidad y marcar algunas diferencias con lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? Una política y una sociedad de masas, ubicándonos ya a la salida de los años 20 y durante los años 30. Yo sé que ese no es nuestro tema. Nuestro tema no es este último periodo que mencioné, sino el orden conservador. Pero esto es una reflexión, o en todo caso, es una reflexión que se realiza para otro periodo que yo tomo para pensar este otro. Entonces, Macor ahí habla de una red interpartidaria, y la idea de red tiene que ver con precisamente enhebrar un conjunto de elementos que expone la complejidad de una articulación integrada por fragmentos diferentes. No son todos exactamente, no todos tienen estos componentes, no todos tienen la misma densidad, vamos a llamar así, densidad, cualidad institucional. Esa red interpartidaria, ¿no es cierto?, de alguna manera dice, está conformada sobre una base heterogénea, pero a su vez equilibrada de organizaciones. Lo heterogéneo y lo equilibrado, el hecho de hacerlas trabajar juntas, a estas expresiones, de alguna manera hace referencia al dinamismo del mundo político. El mundo político, por más que ese mundo político es pretérito, si estamos hablando del pasado, el mundo político, la vida política es un mundo complejo. En todo caso es un mundo caracterizado por el dinamismo, que no necesariamente hay que esperar la política de masas como para descubrir que esto tiene estos rasgos. Lo que pasa es que, bueno, que en el mundo notabiliar la dinámica de alguna manera se expone más aún en el contexto de los notables. Entonces, para Macor, esa red interpartidaria que está en esta combinación del heterogéneo y lo equilibrado, está compuesto por dos tradiciones o dos tipos de recorrido, vamos a llamar así, dos conjuntos de praxis. Por un lado está la tradición patricia. Esa tradición patricia, ¿qué quiere decir? ¿A dónde apunta?
en donde la actividad política y el mundo social, la actividad política y el mundo social están como entrelazados, mm, mezclados, podríamos también decir con una palabra más vulgar, pero para definir que los campos o las áreas o las especificidades o incluso la profesión de la política aún no ha llegado. Cuando digo esto, siempre trato de hacerlo con cuidado porque decir que no ha llegado porque estoy queriendo decir que en algún momento llegará. Lo que quiero decir es que la idea de que no existe con pureza, vamos a llamarlo así, un campo social y un campo político como claramente divididos, es porque esa ausencia de división es un rasgo propio de una sociedad tradicional. Es un ejemplo con nosotros. Por ejemplo, con nosotros, digo, Ciudad Santa Fe. Si no, eh, va, mm, háganlo, bueno, ahora se empezó a caminar un poco, qué sé yo, pero bueno, para quien vive en Santa Fe y cuando vuelvan, los que son de afuera, vengan a estudiar, regresen a la facultad, tómense esta posibilidad. Caminando por calle San Martín, hacia, digamos, entre Corrientes y Juan de Garay, ahí está el Club del Orden. El Club del Orden ahora está ahí, no es que surgió ahí, en ese lugar, en ese solar, en ese inmueble, ahora está ahí desde hace varios años, varias décadas. Eh, el Club del Orden es un club social, un club notabiliar, que sigue existiendo, que sigue funcionando, y es un ejemplo es un club que nace allá en 1853, al calor de la sesión del Congreso Constituyente acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Y desde ahí siguió existiendo. Es un ejemplo de el espacio físico de la sociabilidad patricia. No digo que sea el único, digo que es un ejemplo en el hoy de la pervivencia de ese tipo de institución, ¿no? Y allí, en ese espacio, ¿qué se articula? Y se articula la vida social, entendida como las reuniones de festejos de un cumpleaños, de un matrimonio, del agasajo a alguien por un aniversario, de la recepción particularmente de alguien que vuelve del extranjero, la reunión familiar, es decir, quienes se reúnen no son por motivos como los primero que dije, sino que hay lazo de sanguineidad, es decir, son todos de una familia o son eh, dos familias que por algún motivo se reúnen, como puede ser un matrimonio, y está también el otro, ¿no? El club, el club político, digamos, sí, el club social que deviene en club político. ¿Esto quiere decir que el único lugar donde se hace vida política es en el club social? No, digo que además de la actividad social está la actividad política. Esto impide o da a entender que no existe un comité, llamémosle, como unidad de trabajo electoral de un partido conservador. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede existir el comité, el espacio de la batalla electoral en donde hay que, digamos, desde la reunión, leer, explicar cuáles son las reglas electorales, las leyes electorales. Está eso y está también el club social. Quizás el club social es más un club notabiliar, en el club político están los notables, pero no solo los notables. Están los caudillos, están aquellos que hacen la batalla electoral moviendo las máquinas electorales. Sin embargo, en el club social no entran los caudillos. Es decir, el comité es más inclusivo, el club social es más restrictivo. Esto sería la tradición patricia. Mientras que la tradición del comité, como dice en el texto breve, no es que la tradición del comité surge cuando la primera desaparece o está muriendo o está en agonía.
sino que hay un momento de convivencia. Ese momento de convivencia puede ser desde los inicios del siglo XX y va a tener una duración, para mí, durante al menos las primeras 3 décadas del siglo XX. Y ahí es donde el comité va a ir adquiriendo mayor protagonismo, va a ser el lugar de la construcción de las trayectorias políticas de aquellos sujetos que no pertenecen al mundo notabiliar, pero que se articulan con el mundo notabiliar en su condición de caudillos, de militantes y de adherentes a un partido político. Cuando estoy diciendo esto, la tradición del comité, desde ya que no lo excluyo, pero tampoco digo que no es el único, desde ya que hay un partido como el radicalismo que va a trabajar mucho ahí, digo, ahí en estas unidades políticas. Pero esto no quiere decir que el mundo conservador no tuviera esta institución. Es decir, no es que los conservadores no tenían un espacio micro, llamémosle, perdón, comité. No es así. De algún lado se crea esto. Digo, el radicalismo lo crea y no lo crea mágicamente. En todo caso, lo que uno debe pensar es la vuelta de tuerca que se le da a un instrumento que ya tiene un recorrido histórico. Entonces, en estas formas diversas de hacer política, en donde uno va descubriendo eh, el entramado de la vida política, está el asociacionismo, que hemos mencionado algo de esto en relación con el mundo del trabajo, por ejemplo, y las instituciones de origen étnico, laboral, que comenzaban a surgir en el mundo obrero desde fines de la década 50, principios de la década del 60 del siglo XIX, como espacios que articulaban de alguna manera el mundo laboral, étnico y político de los sectores subalternos. También existe un asociacionismo en clave de los notables. En realidad esto es como podríamos llamar, como una forma de hacer política, ¿no? Como dice el título de la placa. En este esquema también la prensa. La prensa es otro dispositivo. La prensa es un dispositivo inherente al espacio público para tomar posición, para asumir debates, para exponer la puja con aquel otro diario de facción. Es decir, los diarios son impulsados por las propias facciones. ¿Qué es una facción? Es el nombre que más pertinente es para hacer referencia a esas instituciones que después se le colocan el nombre de partido, pero en realidad tiene una lógica facciosa. Hay un referente que es un notable, que es la cabeza de esa institución, y que necesita para ganar los votos y para ganar la elección, necesita de la articulación con el peso numérico. Ese peso numérico es precisamente el peso que otorga el movimiento que hace de los electores el caudillo. Porque una elección se gana con números, se gana por votos. No alcanza con que los notables vayan a votar. El notable puede ir o no a votar. Después de todo, el valor del voto del notable es uno, igual que el de un jornalero. Pero lo que vuelca un padrón en términos de ganar o perder es cuántos fueron a votar. Entonces, la prensa es otro dispositivo. Por supuesto, uno se pone a pensar, ¿quién puede tener un diario? Y para tener un diario, precisamente hay que tener los recursos para comprar la imprenta o alquilar la imprenta o pagar a una imprenta para que imprima el diario. Y los diarios muchas veces, si son diarios facciosos, tienen la vida muy marcada por el momento electoral y por el momento de vigencia de ese partido a partir del cual habla. Entonces, esto hace que cuando cualquier investigadora que trabaje el siglo XIX, y no solamente, incluso las primeras décadas del siglo XX, yo podría decir que hasta más o menos 1930,
ya cuantitativamente no tanto, pero sigue habiendo algunos diarios que tienen una vida efímera cuando, digamos, si bien esto es más predominante en las últimas décadas del siglo XIX, en realidad llega a la segunda mitad del siglo XIX, aún en las primeras décadas del siglo XX hay algunos pocos casos que sigan perdurando, pues lo que ahora comienza a tener mayor dinamismo es el diario moderno. Es un diario moderno que no está pensado al calor del mundo o del momento político electoral, sino que tiene otras aspiraciones, es más ya una empresa cultural, una empresa editorial que está destinada a, más allá de elecciones, a tener vida propia. El otro componente son las movilizaciones, entendida como la ocupación de la calle. Cuando digo esto, tengo que ser lo suficientemente enfático para traer a colación lo siguiente. No necesariamente el mundo político notabiliar es un mundo refractario a las movilizaciones. Al contrario, las movilizaciones son parte del mundo notabiliar. Claro, si nosotros pensamos que una movilización, la ocupación de la calle, ¿cuánta gente se mueve? Demostrar que nosotros movemos más que los otros. Lo pensamos solo, lo circunscribimos únicamente a la política de masas, y traemos a colación la política de masas y comparamos las cifras de la política de masas con la capacidad de movilización de la política notabiliar, y sí, las diferencias son abismales. Pero una cosa es que yo traiga un elemento para comparar y decir, bueno, sí, la política de masa hay mucho más ocupación y mucha más potencia y densidad de ocupación de la calle, sí, está bien, pero sin la comparación los notables también movilizaban y ocupaban la calle. Y ocupaban la calle y hacían peregrinaciones político-cívico-políticas que tenían un recorrido más o menos sistemático e instituido. Esas procesiones cívicas era obviamente la exposición de no solamente cuánta gente se movía, había que demostrar cuántos movemos nosotros, cómo los movemos, para qué los movemos, cómo hicimos para que lleguen acá, cómo van movilizándose, cómo van marchando, quién va primero, quién va después, quién va a la cabeza, a dónde se dirigen, si hay en esa movilización líneas jerárquicas, es decir, quién ocupa la primera fila, la segunda, la tercera, y si son grupos diferentes, integrados por distintos caudillos que mueven distintos sectores, aunque todos estos caudillos trabajan por el mismo notable, bueno, cómo cada caudillo demuestra su fuerza y cómo cada caudillo ordena su grupo. ¿Por qué? Porque esto de conducir la tropa, llamaríamos en términos vulgares al hablar de la política, implica no solamente cuántos muevo, sino porque esa movilización habla de quién movilizó. Es decir, si yo movilizo 100 y el otro caudillo movilizó 200, claramente ahí hay una disputa por el poder al interior del entramado político. Entonces, la movilización, que como está dicho por ahí, con la expresión procesiones cívicas, porque tenía más o menos un recorrido sistemático. Si recordamos algunas imágenes expuestas en clases anteriores por otros temas, una de las imágenes que recuerdo haber mostrado es la que hoy ya sería la cercanía de la Plaza España, y lo mostré en realidad por el ferrocarril francés, cuya estación terminal estaba donde hoy está la terminal de colectivos en la ciudad de Santa Fe. Y el área administrativa, vamos a llamarlo así, del ferrocarril francés, es en ese edificio que hoy ocupa, o al menos parte de ese edificio lo ocupa, el registro civil de Santa Fe. Bueno, desde allí, desde la Plaza España, o desde el el la estación del ferrocarril, que se llama esa calle, en aquella época se llamaba Humberto Primo y se llama Hipólito Yrigoyen, recorriendo esa calle hacia la calle Comercio, que hoy se llama calle San Martín, de ahí, por San Martín, insisto, llamaba calle Comercio en la época, derecho, se armaba la procesión cívica que desembocaba ¿en dónde? En la Plaza de Mayo. En la plaza, en la Plaza de Mayo, en esa plaza era donde se hacía la oratoria política,
donde se daban los discursos, eh, y con la salvedad que al pasar por esa calle San Martín, se pasaba precisamente por los inmuebles de las viviendas particulares de los principales miembros del mundo notabiliar. Salir a saludar o no a la movilización que pasaba era todo un gesto político, desde una bendición hasta un rechazo. Entonces, no era que se iba ahí solo porque quedaba directo a la, a la Plaza de Mayo, sino porque tenía todo un sentido de recorrido y de construcción de, llamaríamos hoy, avales, bendiciones, acompañamientos a esa procesión organizada por X, ¿no? Y por último, en el mundo de hacer política están las acciones revolucionarias. Entendido como acciones revolucionarias, todo un ejercicio de la violencia. Yo no me voy a detener en este punto, no porque no sea importante, sino porque le vamos a dar en otra clase en mayor profundidad en relación con otros temas, pero las acciones revolucionarias, fines de la década del 70, la mitrista, la revolución del 90, las revoluciones radicales de 1893 y 1905, por citar 4 ejemplos, son acciones en donde la violencia se presenta organizada, se presenta con un sentido. Hay alguien que organiza, distribuye las armas, define quiénes participan, cómo se organizan, quién es el enemigo. Entonces, si uno hace un raconto, perdón, rápido, asociacionismo, prensa, movilizaciones y revoluciones, 4 elementos en donde 2 están atravesados por eh, la cantidad, es decir, la movilización y la acción revolucionaria, otros 2 son más cercanos al mundo más notabiliar pequeño, el asociacionismo y la prensa. Pero más allá de esta división que acabo de hacer, son todos componentes de lo que dice el título, ¿no? Ahora, dejemos un poco que hable las fotografías, ¿no? El asociacionismo, por ejemplo, no solamente está en el mundo político de una institución partidaria, de un club social, de un comité. El asociacionismo también atraviesa otras instancias, por ejemplo, la masonería. Bueno, con esto de la pandemia hay muchas actividades que no se realizan y no sé cuándo se volverán a realizar y con qué formatos, pero vuelvo al caso santafesino. Eh, en calle 9 de Julio, entre Primera Junta y Tucumán, a mitad de cuadra, bien donde está, digamos, la sede de los bomberos, sobre esa misma vereda, yendo hacia, sería Tucumán, ahí está la sede, la Logia Armonía, que es una logia masónica, ¿no? Logia masónica que hace unos años, ya unos 5 o 6 años, ha comenzado en la Noche de los Museos, a abrir su institución y permitir el acceso a aquellos que obviamente no son parte de la institución, que no son miembros masones y no forman parte del mundo masónico, para que no solamente conozcan digamos, sus salones de reunión, sino sobre todo su templo, el templo masónico. ¿Por qué doy este ejemplo? Bueno, porque hay un caso de que hoy se puede conocer. Era un tipo de asociacionismo bastante restringido, exclusivo y secreto. Pero lo llamativo es que en el mundo de la masonería, aquí se podía ver como socios, miembros de una X asociación masónica, a sujetos, disculpen, a sujetos que en el mundo político podían enfrentarse, que en el mundo del club social podían estar articulados, o podían estar juntos o no, y en el mundo masónico podían estar juntos o no. Es decir, acá podemos encontrar
integrantes del mundo masónico que aquí comparten una institución, y muchos de ellos quizás después se enfrentaban políticamente en el mundo político. Entonces, es ahí donde hay esos trasvasamientos, ¿no? Esas redes que a veces dificultosamente uno las observa. ¿No? ¿Cómo saber eso? Y solamente se puede hacer a través de un trabajo casi como hacen algunas investigaciones prosopográfico, es decir, como un seguimiento del actor para ver hacia dónde va con su recorrido. Otro ejemplo, ¿no? Voy a bajarme acá. Mejor me pongo allá, si no. Disculpe. Me refiero a otro caso, ¿no? Me voy a poner acá. Una foto muy vieja, de 1893. Son los revolucionarios radicales frente al Cabildo. La Revolución Radical de 1893. Este es el Cabildo de Santa Fe. Hoy aquí, en este solar, está la Casa de Gobierno. Esta es la Plaza de Mayo, ¿no? La Plaza 25 de Mayo. Fíjense la altura, la altura de las casas, techo de teja, el Cabildo, que sobresale por su estructura, y aquí está la plaza. Y aquí están los revolucionarios. Insisto, no me voy a tener las revoluciones, digo, ver lo que mostramos hoy de manera más explicativa, ver en acción a los sujetos. Los revolucionarios radicales en 1893 posan con las armas, ¿no? Con las armas, las boinas distintivas, blancas, ¿no? Artillería liviana y pesada. Ojo, es una foto para nada espontánea, ¿eh? En un mundo de selfies como es hoy, ustedes se dan cuenta que esto no es una foto espontánea. Hay toda una pose, hay toda una preparación. En una selfie, uno no, en una selfie lo que menos hay es espontaneidad. Uno pone la cara, el labiecito, el ojo, lo pone de una manera porque quiere salir así. Hay cero espontaneidad. Bueno, acá, y hay cero espontaneidad porque uno está pensando no en la foto que se saca, sino en quién lo va a mirar. Bueno, acá también. Acá hay una idea de posicionarse, hay alguien que está sobresaliendo, hay alguien que está por encima, ¿no es cierto? Acá hay otro que está sobresaliendo y hay otros que están rígidamente derechos, ¿no? Como haciendo guardia, como hubieran escuchado la palabra firmes, eh, es decir, hay toda una exposición de la condición revolucionaria. También, consecuencias de revolución, los muertos. Toda acción revolucionaria construye mártires, o por lo menos el objetivo de una acción revolucionaria es convertir a sus muertos en mártires. Y aquí está una carroza funeraria negra, ya sé que la imagen es en blanco y negro, pero claramente el color no es claro, y aquí el cajón llevado y por una bandera que lo cubre. Yo no sé, objetivamente no lo sé, si es una bandera argentina o una bandera radical. No lo tengo claro. No quiero decir nada frente a eso porque no quiero hablar por suposiciones. Pero fíjense, aquí está la procesión, la calle, fíjense, calle empedrada, lo que sería la carreta fúnebre, ¿no? Y caballos negros incluso, y el cortejo fúnebre transformado en procesión cívica o en procesión política. Foto de 1893. Obviamente, tampoco es una foto espontánea, es una foto preparada.
A diferencia de la foto anterior, con los cañones, la que vieron, la voy a retroceder un instante. A diferencia de esta foto, que ustedes ven que hay un edificio aquí, y es el aire libre, la foto que están viendo acá es una foto diferente, es una foto en un estudio fotográfico. Fíjense que hay una escenografía, hay palmeras dibujadas, palmeras. ¿Por qué digo esto? Porque esta foto es del fotógrafo Ernesto Schlie y se llama Revolucionarios Radicales de Esperanza, 1893. Colección Sucesores de Raúl Rizzo. Y dice, lo leo yo, si bien ustedes quizás puedan verlo, pero al dorso de la foto se lee: los cívicos radicales de Esperanza del 30 de julio de 1893 dedican este recuerdo a sus compatriotas y compañeros don Alfonso Gay. El único identificado es Antonio Rizzo, primero de la izquierda de pie. Es la descendencia de este Rizzo el que conservó esta foto. Ahora fíjense, ¿no? Rizzo es el que apunta hacia alguien, el fusil con bayoneta, otro que apunta, otro que está bien sentado apoyando la mano sobre el piso, sobre una alfombra. Fíjense, acá está el pliegue de la alfombra. Aquí está el fusil, otro fusil. Fíjense las caras adustas, por lo menos de este y de este, otros que miran al fotógrafo, estos dos, estos tres miran al fotógrafo, estos dos o estos tres, perdón, están mirando a un supuesto enemigo, estos tres están mirando al fotógrafo, es decir, como que aquí hay una línea imaginaria construida por los dos fusiles, como que dividen dos la imagen, ¿no? Quienes miran al otro y quienes nos miran a nosotros. Ahora, esto es obviamente toda una foto preparada. Entonces, aquí hay una decisión de perdurar, hay una decisión de posteridad, hay una decisión de tener un mensaje al futuro. Yo fui revolucionario, nosotros hicimos la revolución, nosotros participamos de la revolución, nosotros hicimos la historia. Ahora, esas acciones revolucionarias, ¿no es cierto? Si uno mira aquí en detalle, aquí tampoco hay espontaneidad, ¿no? Fíjense que acá uno puede reconocer sujetos, todos aquí más o menos con una misma posición de rodillas, los demás parados, ¿no es cierto? No es un equipo de fútbol, pero digo, está claramente la definición de mostrarnos a todos en el mismo recuadro, para lo cual, para que los de atrás se vean, los de adelante tienen que estar de rodillas, o al menos en una rodilla como para permitir que los demás también sean observados. Pero fíjense, todos tienen fusil, ¿no? Todos tienen fusil. Aquí no hay rostros que uno podría reconocer del mundo notabiliar. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a reconocer el rostro de un mundo notabiliar? ¿Hay alguien que se distinga aquí respecto del otro? ¿Alguien que esté en primer plano? No, todo está en la misma línea, tanto la primera fila como la segunda. Aparentemente nadie está asumiendo la condición de cabeza. Nadie en el centro está con una posición diferente. Nadie está parado como con más altura, ¿no? Son todos detalles. Ahora, otra vez las procesiones cívicas, ¿no? Los mártires nuevamente. Y esta foto, vuelvo un instante. A diferencia de lo que vimos antes, aquí hay, fíjense, una procesión, personas que hacen como de testigos, testigos van haciendo como una especie de pasillo, ¿cierto? Un contorno a la procesión que avanza. No alcanzamos a identificar el contenido de estas pancartas. Esto es una pancarta. Aquí hay
banderas que no alcanzamos a identificar. Y aquí, otra vez, ¿no? Una corona, ¿no es cierto? Con un féretro. Y llevándolo adelante, es decir, esto encabeza el mártir o muerto mártir, o el mártir que en consecuencia es un correligionario, un integrante de este mundo que ha muerto por una causa y que hace que los vivos lo acompañen. ¿Mm? Esta es una foto de 1915. Una foto de la ciudad de Esperanza, ¿no? Este es el Palacio Municipal de la ciudad de Esperanza. Eh, Estoy intentando recordar el apellido del fotógrafo, no me va a salir seguramente en este momento. Esta foto es muy significativa porque, no solamente porque tiene lugar y fecha con precisión, porque el fotógrafo se la dejó, dejó esta información, por eso no es que estoy hipotetizando. La foto original tiene estos datos. Ahora, recordemos lo que habíamos hablado en relación al comité. La necesidad de que el comité sea un espacio de sociabilidad y de actividad política, pero fundamentalmente de actividad política, de construir trayectorias de militancia, trayectorias de construcción de roles caudillísticos, de liderazgos, de trabajar dentro de una maquinaria que es la maquinaria electoral, al calor de la coyuntura electoral. Uno se pone a mirar y fíjense el orden. Fíjense el orden, ¿no? Aproximadamente hay filas integradas por 4. O sea, esta columna, perdón, está integrada por 4 filas. Si uno se para acá, a la altura de quien está en el caballo, de ahí para atrás, más o menos o sea, puede reconocerse que esta columna está integrada por 4 filas. Lo cual quiere decir que hay un disciplinamiento de los cuerpos. Es decir, acá no se ve una masa, no se ve un conjunto de gente que va como por si fuera como que se precipita. Alguien puede decir con buena observación, bueno, pero no hay mucha gente. ¿Qué quiere decir mucho y poco? Esto no es una política de masas, no es una sociedad de masas, no hay política de masas. Por lo tanto, la cantidad no necesariamente es un elemento que opera. Quizás una de las cosas que opera es el orden para movilizarse. Porque el orden era un signo de virtud. Es decir, ¿el orden qué quiere decir? No solamente que se sepa de dónde a dónde se va, sino también quién va adelante, digo adelante, quién encabeza, quién lleva las banderas, quién encabeza, quiénes encabezan la fila. No es lo mismo encabezar la fila en los primeros lugares que estar en el medio o al final donde nadie te ve. O perdón, te van a ver cuando la fila termine, cuando la columna termine de terminar su procesión. Entonces, estas columnas no solamente exponen el disciplinamiento de los cuerpos, se nota claramente que hay algunos que no participan, o que aún no se sumaron a la fila, o que aún no participan. Mujeres no hay, las mujeres están acá, no forman parte de la procesión. Hay gente allá bien a lo lejos que observa. Hay carruajes también a lo lejos. Hay carruajes aquí también. Es decir, claramente está definido quiénes son los que van a participar. Está claro que hay espectadores, hay otros que o están mirando y quizás después participen o simplemente no participen. Pero evidentemente ahí hay algo. Hay algo que tiene que ver
con la idea de organización, con la idea de exponer que esto que estamos viendo no es azaroso. Esto no es que las personas naturalmente se ponen así. Yo me pregunto, cuando, por ejemplo, ¿no?, se ingresa a la facultad, ya sé que hay distintas formas de ingresar. Uno puede venir bajándose de un colectivo sobre la ruta, atravesar ese puente aéreo que hay, o puede bajarse de este lado y atravesar ese puentecito que divide eh, ese canal que hay ahí, que está más sucio que limpio. Puede bajarse al interior de la ciudad universitaria un colectivo que ingresa, puede venir en auto, en bicicleta, en moto, porque está claro que cuando ingresa a la facultad no hay que hacer fila, no hay que hacer fila para entrar a la facultad. Yo el único lugar que observo en la facultad que se hace fila para tomar el ascensor. Y son generalmente estudiantes los que hacen la fila. Pero ¿para qué otra instancia hay fila? Es como un movimiento. La pregunta sería, ¿por qué juego con eso? Porque lo que en la ciudad universitaria hay es precisamente, no hay una disciplina del cuerpo que construya esto, columnas. Entonces va a decir, pero ¿dónde se aprendió a hacer esto? ¿Dónde se aprendió a hacer esto? Estamos en 1915. No tengo una respuesta absolutamente certera, pero uno puede pensar dos, tres factores que podrían que podrían entrar a jugar. Uno, la propia experiencia de haber participado en otras movilizaciones. Dos, el disciplinamiento que algunos de estos cuerpos tienen por haber atravesado educación elemental, la educación primaria llamaríamos hoy. Y el tercer elemento, los efectos sobre los cuerpos del disciplinamiento que impone el servicio militar obligatorio, que por ley comienza a existir en Argentina a partir de 1901, 1902. Yo no digo que los tres elementos, digo que la combinación de los tres, la combinación de dos o simplemente uno, operó para que esto se genere. Y esta es la idea de la procesión. La procesión es ir de un lugar a otro por un motivo y pasamos por tal, pero esa procesión es ordenada, no es algo espontáneo que se desata de una manera que cada sujeto define cómo. No es así. Entonces, el meeting, las reuniones, las reuniones llevadas a cabo por las asociaciones étnicas, las asociaciones de ayuda mutua, las asociaciones que por motivos políticos laborales comienzan a construirse, como ha analizado Ricardo Falcón, desde más o menos que el 60, 70 van construyéndose, y que necesitan espacios para precisamente materializar estas reuniones. Un balcón totalmente repleto y una planta baja totalmente repleta. Sin embargo, la foto, uno puede pensar, bueno, hay alguien que está fotografiando y quienes están hoy aquí reunidos saben que eso está sucediendo. De ahí que en la mayoría de los casos es posible distinguir los rostros. Es decir, no hay personas que tapan a otras personas. Esto es claramente observable aquí. Aquí arriba la foto está cortada y por eso, pero sin embargo, hay todo un esfuerzo de que cada persona pueda ser visibilizada.
tratando de que todos tengan una especie de parecido de postural, menos estos dos que levantan, este parece levantar un gorro y este parece levantar la mano. El resto está muy parecido en cuanto a su postura. El meeting, las reuniones, donde se debatía, discutía, se asumía una posición, se votaba, se exponía algo. Yendo hacia el final de la clase, buscando el desemboque de la clase. Saben que esta unidad es 1880 a 1916. En 1910 se conmemora, después esta día la voy a retomar para otro tema, pero lo coloqué acá porque me parecía que podía venir bien, como para sembrar unos temitas. Centenario de Revolución de Mayo, 1910, ¿no? Esto es una imagen institucional oficial, ¿no? Aquí, si tuviéramos que cortar acá como una línea imaginaria, cortar, si yo tuviera aquí la posibilidad de trazar una línea imaginaria transparente desde la letra revolución hasta el final, podría separar todo esto que es alegórico, ¿no? La imagen femenina de la patria con el escudo a sus pies, ¿no? La llama en mano, flores, la paloma, que representa la paz o la pureza, la esperanza también, vinculados a esta imagen femenina que de alguna manera es un mix entre patria, libertad, la imagen femenina, no me voy a tener esta clase en este tema hoy, eh, es como un imán que atrae distintas alegorías. Puede ser la patria, puede ser la libertad, ¿m? Pero miremos el resto, el centro de la imagen. El centro de la imagen está ocupado por el Palacio del Congreso en Buenos Aires, no la Casa Rosada, el Palacio del Congreso. Habría que pensar por qué el Palacio del Congreso y por qué no la Casa Rosada. El sol de mayo, que me hace acordar mucho al sol de tradición más oriental antes que grecolatina, porque el sol con estos rayos así me recuerda mucho al arte, al arte oriental, es decir, asirios, caldeos, egipcios, ¿no? Iluminando claramente hacia un lado. Uno puede ver que ilumina la pirámide de Mayo, que actualmente sigue estando en la plaza, o que ilumina también la simbología de la patria e ilumina el Congreso. Y aquí, Saavedra, el primero que aparece, Saavedra, presidente de la primera Junta Patria, primera junta que en 1810 juró fidelidad al rey Fernando VII. Rivadavia, primer presidente preconstitucional mediante una ley de presidencia sancionada en la década del 20. Por eso de ahí esa expresión, ¿quién ocupa el sillón de Rivadavia? Que hasta el día de hoy se utiliza cuando Rivadavia nunca fue un presidente de la nación. Pero bueno, Urquiza, quien derrotó a en la batalla de Caseros, convoca luego al Congreso, a la reunión que va a dar origen al pacto San Nicolás, o el acuerdo de San Nicolás, perdón, y el acuerdo de San Nicolás va a ser que convoca al Congreso Constituyente que va a sesionar en Santa Fe los últimos meses del 52 y va a sancionar la Constitución el 1 de mayo del 53. Mitre, el presidente de la reunificación, el que termina la guerra contra el Paraguay, y el presidente de la reunificación de 1862 en adelante, ¿no? Pueyrredón y Las Heras, nos vamos al siglo XIX, dos de quienes ocuparon los cargos de directores supremos, una especie de
función ejecutiva, cuando aquí no había un sistema republicano, comunización que contuviera a todos, sino que estaba en plena fragmentación política de las décadas del 20. San Martín y Belgrano colocados por encima, fíjense, por encima de Saavedra, a la altura del sol. Es decir, San Martín y Belgrano son colocados en 1910 a la misma altura. Hoy sabemos que en la altura simbólica de las representaciones de la historia argentina, San Martín está por encima de Belgrano. Sin embargo, acá, en 1910, San Martín y Belgrano están en la misma altura, el mismo tamaño. No hay ¿cómo podríamos decir? No hay un guiño de que uno de ellos esté más o esté por encima del otro. Ambos con uniformes militares. San Martín era militar de carrera, Belgrano no. Sin embargo, acá aparece el Belgrano militar. La simbología de la bandera, un ángel que proviene, uno puede decir, ¿de qué tradición viene? ¿La tradición católica? ¿La tradición renacentista del mundo grecolatino o de la tradición católica? Lo que está claro es que es un ángel que mira hacia el Congreso. Y aquí, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selman, y de ahí la línea hasta llegar a Victorino de la Plaza en 1910. ¿No? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí está toda la secuencia presidencial, todos los presidentes. ¿Mm? Roca aparece una sola vez, su primera presidencia, pero acá está toda la secuencia. Entonces, acá arriba, San Martín Belgrano, aquí abajo todos los presidentes constitucionales arrancando desde 1862 y teniendo antecedentes en 1853. Otro en 1823, 24 y otro en 1810 allá con la Revolución. ¿No? Fíjese toda la carga simbólica de esto. Sobre esto después vamos a volver. Ahora, buscando el cierre de la clase. Un banquete. Un banquete es un espacio de sociabilidad donde la gente se reúne a comer porque está celebrando algo. Eso es un banquete. Un lunch, diríamos hoy. Un almuerzo por una causa que puede ser política, conmemorativa. Bueno, en este lunch, banquete, vemos una mesa, esta es la mesa principal, la gran ornamentación floral que tiene. Esto es en Santa Fe, esto es en Santa Fe, claramente de Santa Fe, ya después voy a mostrar por qué. Esto es Santa Fe. No le coloco una fecha precisa, sino un periodo, porque no me quiero jugar, pero para mí esto es el 25 de mayo de 1910. No lo puedo decir, porque la foto, yo estas fotos trabajé con los originales, estas son, obviamente, esto es una foto de la foto. El original no tiene la fecha. Sí dice que es durante, y aquí está el gobierno de Pedro Echagüe, que este es el gobernador Pedro Echagüe. Pedro Echagüe fue gobernador entre 1906 y 1910. Es decir, el 25 de mayo de 1910 coincidió con el periodo de gobierno de Echagüe. Por eso considero que para mí esto es 25 de mayo, pero no puedo afirmar. No puedo afirmar. Esta es la mesa principal, ¿no? Aquí hay un telón de fondo. Fíjese que acá hay una escalinata, pero aquí hay una escalinata que forma parte de esta imagen. Esto, imagínense como que es un telón que expone una especie de escenografía, ¿no? Sillas,
¿no es cierto? Me decís, bueno, ya, obvio, están sentados, no, pero digo, para que vean, o sea, estos detalles. Y esto voy a mostrar el mismo lugar desde otra toma. O sea, esto sería la cabecera de la mesa. La cabecera de la mesa. Y aquí, con esta línea imaginaria, estarían las otras mesas. Es decir, la foto que voy a mostrar es para. Sí, me parece muy conductista esto, pero hay que mostrar, hay que guiar, es como si hay una guía de, bueno, esta foto que viene es el mismo día, el mismo lugar. Y esta foto sería viéndola desde la cabecera de la mesa. Es decir, ustedes imagínense que son Pedro Echagüe. Lo que Pedro Echagüe miraba era esto. Esto es lo que Pedro Echagüe miraba desde la cabecera de la mesa, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense la forma semicircular, ¿no? Acá está un brazo de la mesa, otro brazo de la mesa y un centro. Los mozos, aquí, 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 aquí. Los comensales, las mujeres, todas en los anillos, excepto en el último donde hay mujeres y varones. Banderas argentinas arriba, totalmente ornamentado. Ornamentado con banderas, ornamentado con guirnaldas. La presencia de las banderas es lo que a mí me da la pauta de que esto ha sido una conmemoración patria, porque si no podría no ser, o sea, la ausencia de la bandera me daría más dudas, pero bueno, insisto, no tengo datos. Este es el ingreso a este gran salón. Esto es para ubicarnos, por eso, si son de Santa Fe, aprovechen que se puede salir un poquito, hagan este ejercicio que les dije, todo queda cerca. El Club del Orden, camina media cuadra y se encuentra con el Teatro Municipal, porque esto es el Teatro Municipal de Santa Fe, que está ahí sobre San Martín, casi en la esquina de San Martín y Juan de Garay. Bueno, esto es un espacio de reunión por una conmemoración donde hay invitados, donde se hace un almuerzo por esta causa. ¿Quiénes son los principales protagonistas? ¿Quiénes son los que miran cómo comen los otros? ¿Quiénes son los que miran mientras los otros comen? Un mundo claramente dividido entre hombres y mujeres, excepto acá que hay una mixtura. No hay ninguna mujer sentada acá, ¿no? Entonces, un agregado más, la cuestión de quiénes ocupan qué lugares y etc. Entonces, yendo a la salida, terminando esto, diría, bien, con esto que hemos presentado, estamos mostrando otro de los rostros de la política notabiliar, la política del régimen conservador, la política del orden oligárquico, ¿no? Con esto, sumado a los componentes de la clase anterior, de alguna manera vamos armando todo el entramado del ejercicio del poder. Es decir, estas preguntas que en alguna ocasión nos hicimos, es decir, ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? ¿Con qué recursos manda? ¿No? En una Argentina, el orden conservador que con claridad se despliega entre 1880 y 1916. Sobre este tema, perdón, sobre esta unidad y estos temas vamos a volver a la próxima clase para terminar de sumar los últimos componentes y de esa manera ir dándole cuerpo definitivo a esta actividad.
Bien, nos vemos en la próxima. Chau, chau.